Si quieres, yo creo que ya son las 7:05 acá. Podríamos comenzar y nosotros por mientras si se agrega más gente la vamos agregando a la clase. Perfecto. Bueno, ¿arranco entonces? Sí, Perfecto. Bueno, a ver, voy a primero presentar la pantalla, a ver que esté todo bien. nosotros recién comenzamos a grabar ya la presentación. Buenísimo. Bueno, ahí mando el link por las dudas, por si alguien quiere entrar a ver las slides. Así que bueno, nada, bueno, gracias a todos y todas por venir, gracias a la gente de Estación Astarria por invitarme a dar esta charla. La charla de hoy se llama Usando inteligencia artificial para detectar marginaciones sociales. Todavía estamos usando un tema quizás medio muy de moda, muy social. Voy a hacer un pequeño repaso quizás de NLP y de varias cuestiones. A ver si avanzamos. Bueno, la idea de hoy es, esto va a ser un poco lo que voy a contar en la charla. Primero, qué es el procesamiento del lenguaje natural. Después voy a comentar un poco técnicas de clasificación de texto, quizás las que eran las más tradicionales, las que se usaron tradicionales, que fueron el estado del arte hasta hace unos años. Voy a hacer un repaso de cómo avanzó este problema, las técnicas para atacar este problema. Voy a contar un poco de estos modelos más nuevos, que son los que son basados en Transfer Learning y Transformers, que son BERT, GPT-2, GPT-3, etcétera. Seguro que algunos de ustedes habrán escuchado de estos modelos. Y finalmente voy a llegar al título de la charla, voy a contar dos aplicaciones, una de análisis de sentimiento usando estas técnicas, y finalmente una que es la que estamos trabajando en este grupo, que es en el que yo trabajo, que es la detección del lenguaje discriminatorio en Twitter. Así que bueno, la idea de la charla, yo calculo que voy a tardar entre 40 y 50 minutos, depende de la dinámica. Me imagino que, bueno, después, si quieren, comento yo todo esto primero y después vamos a hacer preguntas. Así que bueno. Bueno, primero, ¿quién soy? Ahí estoy en esa foto, fue antes de la pandemia, estaba más joven, menos barbudo. Pero bueno, mi nombre es Juan Manuel, yo soy licenciado en Ciencia de la Computación de la UBA. Trabajé bastante tiempo en la industria como programador y luego, en algún momento de mi vida, decidí hacer un doctorado que estoy terminando ahora, bajo la supervisión de Agustín Gravano y Franco Luque, y estoy trabajando en el Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Trabajo en temas mayormente multidisciplinarios, sobre textos sociales, me interesa particularmente trabajar en Twitter, y trabajo con discursos discriminatorios, antes trabajé con análisis lingüísticos y demás. Bueno, vamos a empezar con el primer punto del día, que es qué es el procesamiento de lenguaje natural, NLP. Con procesamiento de lenguaje natural nos referimos particularmente al conjunto de técnicas computacionales que nos sirven para procesar el lenguaje para dos cuestiones, para entenderlo y para generarlo. Y es un área bastante interdisciplinaria que tiene distintos nombres, a veces algunos le llaman lingüística computacional, algunos le llaman text mining, algunos le llaman, quizás los computadores le llamamos más NLP, y es el área de intersección entre estas disciplinas, entre la lingüística, la computación y la inteligencia artificial. ¿Dónde está el NLP hoy en día? Hay un montón de lugares donde hoy en día somos usuarios de algoritmos de NLP que están basados en inteligencia artificial y todas estas técnicas que recién comenté. Por ejemplo, uno es el tema, seguro que alguno de ustedes habrá usado Google Translate y habrá visto lo que mejoró, por ejemplo, con los últimos años. No sé si alguna vez alguien acá usó Babylon, por ejemplo, un traductor que era hace unos cuantos años, yo lo usaba cuando estaba en la secundaria. Mejoró brutalmente en los últimos años cómo traducen estos sistemas. Lo usamos para recuperación y búsqueda de información. Por ejemplo, hoy en día Google usa BERT atrás de esto cuando hacemos búsquedas ¿cómo se llama?, en su buscador. Y también lo usamos, por ejemplo, con el teclado predictivo, que es también una aplicación del NLP que a veces se nos pasa
de alto, pero tiene también inteligencia artificial metida ahí adentro y también incluso algunas cuestiones técnicas interesantes. Vamos a ver de todo este universo de problemas. Hoy en esta charla vamos a contar un problema en particular, que es el problema de clasificación. El problema de clasificación es el siguiente. Da una instancia que puede ser, en nuestra disciplina nos interesan mayormente textos, a mí me interesan particularmente textos sociales, pero puede ser un texto, una imagen, un audio. Nos interesa identificar o predecir a qué clase, etiqueta, pertenece esa instancia dada de un conjunto finito ya predeterminado. Y para estos problemas, no es como quizás en otros problemas que uno como programador estaba más acostumbrado a escribir un programa bien determinado y quizás determinístico sobre qué es lo que tiene que hacer paso a paso, sino que se suelen usar técnicas de aprendizaje estadístico, es decir, machine learning. O sea, uno agarra datos que van a tener las etiquetas, ahora voy a comentar un par de ejemplos de esto. Usamos un algoritmo de aprendizaje, que es una forma en la cual este algoritmo va a procesar esos datos y nos va a generar un clasificador. Ese clasificador sería el algoritmo, lo que muchas veces se dice el algoritmo, que dado un documento nos va a predecir a qué clase pertenece. Las clases, ahora vamos a ver un par de ejemplos para ilustrar mejor este punto. Y bueno, la charla de hoy más que nada va a versar, hasta que lleguemos al problema en concreto de discriminación, que es el tópico que comenté, va a versar más que nada sobre esta parte de algoritmos de aprendizaje. Así que vamos a contar un poco eso. Ejemplos de clasificación, por si alguno quizás alguno o alguna estaba un poco, no le quedó claro este problema. Por ejemplo, podría ser, dada el universo de fotos de 300 por 300 píxeles que tengo acá, determinar si esa imagen tiene un chihuahua o un muffin, que es creo que hay un dataset de esto bastante divertido. Y en este caso, nuestro algoritmo va a recibir una imagen de 300 por 300 y va a tener que decir o chihuahua o muffin. Y bien, es bastante difícil. Incluso uno, si buscase, no sé, 3 puntitos negros, por ejemplo, tiene 3 puntitos negros, este también, y uno es un chihuahua y otro es un muffin. Con lo cual, es difícil pensarlo en escribir un algoritmo, quizás como lo pensamos nosotros, sino que a veces depende mucho más de cuestiones intuitivas que a nosotros nos resultan sumamente fáciles de hacer, pero a una máquina es muy difícil de codificarla para que lo haga. Otro problema, que este es más de NLP, es el problema de análisis de sentimientos. Por ejemplo, yo tengo este tweet, por ejemplo, imagínense, creo que mañana juega Argentina-Chile, esperemos que gane Argentina. Pero bueno, por ejemplo, en algún momento, esperemos que haya goles, alguien va a tuitear algo así, y la idea es, por ejemplo, dado un texto, determinar si tiene una polaridad, qué tipo de polaridad tiene, si es un tweet positivo, si es un tweet negativo, y eso, bueno, es un problema ya de por sí definir qué significa esto, pero es un problema que se suele definir como análisis, se suele llamar análisis de sentimientos. Por ejemplo, se puede usar para ver reviews de productos en Amazon o en alguna otra plataforma de e-commerce. Y en este caso, las etiquetas que podemos tener son un tipo de etiquetas, podría ser negativo, neutro, positivo. Otro problema, un poquito más complejo del NLP, es de clasificación también, es el siguiente. Dados dos oraciones, tenemos que definir si una es una consecuencia lógica de la otra, si las dos no tienen relación o si las dos son contradicciones. Por ejemplo, yo tengo estas dos oraciones. La premisa, que es tengo 2 gatos. Y la otra, que es la hipótesis, es decir, tengo 2 mascotas. Bueno, en ese caso, tengo 2 mascotas, es una consecuencia lógica de tengo 2 gatos. En este caso es una implicación. Otra oración, por ejemplo, es decir, tengo 2 gatos, vivo en una casa, esas dos oraciones no tienen relación entre sí. Pero si yo dijese, tengo 2 gatos y no tengo mascotas, ese par de oraciones, esas son contradictorias, porque no valen, no pueden valer las dos, ser verdad las dos. Y este es un problema de clasificación que se llama Natural Language Inference, que suele ser un benchmark bastante usado en problemas de clasificación. Y en este caso tenemos 3 etiquetas, que serían implicación, neutra y contradicción. Bueno, hasta acá problemas de clasificación de NLP.
definimos qué es un problema de clasificación y ahora vamos a comentar un poquito cómo se atacaron estos problemas. Quizás vamos a hacer un repaso rápido hasta los últimos quizás 10 años. Y después voy a contar qué se empezó a hacer en los últimos 3, más que nada, con las técnicas más modernas. Pero bueno, antes de toda esta cosa que ahora escuchamos, Deep Learning y todo esto, estos problemas de clasificación, ahora vamos a comentar un poquito qué es Deep Learning. Estos problemas de clasificación se solían atacar usando modelos lineales. ¿Qué es un modelo lineal? Por ejemplo, las regresiones logísticas, las máquinas de soporte, las support vector machines, por ejemplo, son básicamente modelos que constan de, primero, representar todas nuestras instancias en espacios n-dimensionales, por ejemplo, donde n puede ser muy grande, por ejemplo, de 5.000 dimensiones o más, y encontrar algún tipo de plano o superficie, quizás no lineal, pero a priori casi siempre son lineales con algunas variantes, que nos separe una clase de otra. Por ejemplo, en el caso de ¿cómo se llama?, de análisis de sentimientos, si tuviéramos las 3 clases, queremos encontrar quizás un plano para cada clase que nos lo separe de todas las demás. Bueno, estos son algunos de los 2 modelos de este tipo, hay otros modelos de este estilo, pero bueno, estos fueron más o menos hasta 2010, sobre todo del 2000 al 2010, 2011, la mayoría de los modelos están basados en support vector machines, que bueno, fueron el modelo más potente hasta más o menos esa época. Alrededor de 2011, 2012, esto voy a comentar algo no de NLP, sino más de visión por computadora, empezó a aparecer esto que llamamos Deep Learning, que no es ni más ni menos como un cambio de nombre de redes neuronales, de la aplicación de redes neuronales, que es una técnica muy vieja, tiene más de 50 años, pero que en el último tiempo empezaron a obtener mejoras por varias razones. Una fue que empezamos a tener conjuntos de datos etiquetados mucho más grandes que los que teníamos antes. Antes teníamos conjuntos de datos pequeños, poquitos miles. Y por ejemplo, justo en el 2000, creo que en 2009, 2008, no me acuerdo exactamente el año, se liberó este conjunto de datos que se llama ImageNet, que es un dataset de 14 millones de imágenes clasificadas en 20.000 categorías. Los modelos anteriores que teníamos como support vector machines y quizás las regresiones logísticas y demás, a partir de cierta cantidad de datos no podían aprender mucho, no mejoraban la performance sustancialmente. Para esta época, con esta cantidad de datos y con estos algoritmos que son las redes neuronales, que sí pueden aprovechar mucho mejor los datos, pudieron sobrepasar la performance de los modelos anteriores. Y esto, por ejemplo, en visión por computadora empezó a ser el estado del arte, o sea, lo que mejor andaba para esas tareas. Y el único punto es que quizás otra de las cosas que impulsó esta cuestión de las redes neuronales fue que se empezó a poder aprovechar mejor recursos computacionales que permitieron procesar grandes cantidades de datos. Una es las tarjetas gráficas, que son las GPUs, que no solamente se usan para jueguitos, sino también para inteligencia artificial y algunas para minar bitcoins. Toda esa conjunción de cosas hizo que el estado del arte empiece a ser, a partir de ese momento, las redes neuronales. Y desplazó casi todos los modelos anteriores. En el NLP, sin embargo, faltó un tiempito hasta que empiecen a arrancar. Había varias, ¿cómo se llama?, técnicas, no técnicas, sino que se estaba investigando hace un tiempo, ¿cómo se llama?, cómo usar NLP y redes neuronales. Pero cerca de 2013 apareció lo que se llama Word2Vec, que es básicamente la salsa secreta, en palabras de uno de los popes de NLP, que hizo funcionar Deep Learning con las redes neuronales con texto, básicamente para hacer clasificación de documentos, al menos para esto. Y la idea consta en algo tan simple como poder encontrar una representación vectorial en un tamaño fijo, por ejemplo, imagínense 300,
y poder agarrar todas las palabras de nuestro vocabulario y convertirlas en vectores de 300 dimensiones. Y que de alguna manera esos vectores estén en ese espacio vectorial grande, estén como juntos, más cerca las que tengan algún parecido semántico, tengan alguna cuestión semántica por detrás que los haga unirse. Estos modelos se entrenaban con, ¿cómo se llama? Por ejemplo, con Wikipedia, y están basados un poco en esta hipótesis distribucional que le hizo un lingüista en cerca de 1950, que es que el sentido de una palabra está un poco dado por las palabras que lo acompañan. No voy a entrar obviamente en detalles de cómo se entrena esto, pero bueno, esto fue lo que hizo que Deep Learning y NLP empiecen a funcionar juntos. Y esto estuvo basado, esto va a ser casi lo último que comente antes de empezar con BERT y todas estas cosas, sobre un tipo particular de redes neuronales que fueron particularmente útiles en NLP, que son redes neuronales recurrentes, que hay dos modelos, las dos más famosas son las LSTMs y las GRUs, que son básicamente redes neuronales que consumen secuencias de cosas y las van generando estados de acuerdo al input actual y al input anterior. Por ejemplo, si yo quiero generar una representación para un clasificador, por ejemplo, le doy esta oración, Messi es el mejor, mi red neuronal va a generar primero una representación de Messi, después una representación de es, pero va a usar también la representación que generó con Messi, después cuando va a generar una representación con él, que va a usar la representación de es también, pero esa ya está generando también, está consumiendo algo de Messi, y finalmente una de mejor, que va a consumir la representación anterior, que debería tener la representación de todas las anteriores. O sea, de alguna manera estoy como generando una representación de toda una secuencia, una representación en un tamaño fijo, y esto después, el tipo de arquitectura normal que tenía para esto era meterlo después en un clasificador lineal, algo muy parecido a una regresión logística, por ejemplo, y eso después que me diga qué clase es, por ejemplo, si mi problema es el de clasificación, en el análisis de sentimiento, perdón. Acá lo que estaría usando estas representaciones, cuando digo cómo convierto el texto a números, porque las redes neuronales consumen números, más puntualmente consumen vectores, matrices o tensores, que es una generalización de las matrices. Esto lo convierto con Word2Vec. Así que, nada, este modelo fue el estado del arte hasta hace unos pocos años, hasta hace 3, 4 años, para muchísimas tareas, para traducción, para clasificación, para montones de tareas. Pero tienen algunas limitaciones estos problemas. Que de alguna manera, uno si se pone a pensar, uno no aprende el lenguaje para cada tarea, no aprendemos la sintaxis, la semántica de las palabras, y acá, si ustedes ven, solamente lo único que compartimos para cada problema, por ejemplo, imagínense que tengo el problema de Natural Language Inference, que les conté, el problema de ¿cómo se llama?, de análisis de sentimientos y otros más que vamos a ver. Lo único que comparten estos modelos es esta parte de acá abajo. Todos los modelos como que tienen que reaprender la semántica de más alto nivel, la sintaxis del lenguaje, y eso es un problema, porque uno tiende a pensar que no compartimos muchas más cosas entre las distintas tareas del lenguaje que solamente quizás la representación de una palabra, que es limitada también, porque no tiene una representación sintáctica, por ejemplo. Eso es un problema quizás más general, un poco más filosófico de este modelo de aprendizaje. Pero después hay problemas más concretos, que es que si uno quiere entrenar modelos verdaderamente grandes de esto, por ejemplo, si quisiera, algo que se suele hacer mucho en redes neuronales, apilar varias capas de esto, la LSTM, por ejemplo, estas redes recurrentes, dependen siempre del estado anterior. Y eso para alguien que sepa un poquito quizás de programación, entenderá que cuando tengo que esperar a que se compute un estado anterior para computar el siguiente, tiene un problema de paralelización eso, ¿no? Porque me va a demorar, de acuerdo a la longitud de esta secuencia, me va a demorar el cálculo.
Y eso es un problema porque las GPUs, que son estas tarjetas gráficas, tiene su principal dote es la paralelización, de poder hacer cálculos más en paralelo. Así que estos modelos que fueron, como les dije, hasta hace 3, 4 años el estado del arte, nos plantean estos desafíos de poder entrenar modelos más grandes, verdaderamente más grandes, que sean, las redes neuronales se suelen medir por la cantidad de parámetros que tienen. Estos son, adentro de cada una de estas LSTMs hay matrices que uno entrena. Esto no vamos a entrar obviamente en detalles de esto, me refiero a algún curso de redes neuronales después para esto. Poder entrenar modelos más grandes y, por otro lado, poder entrenar un modelo grande sobre una tarea demasiado general, que ahora vamos a contar algunas, y después hacerles leves ajustes para cada tarea, para la tarea de Natural Language Inference, para la tarea de detección de discriminación, para la tarea de análisis de sentimientos, para otras tareas podría ser también, por ejemplo, responder preguntas, que es otra tarea que se llama Question Answering del NLP. O sea, la idea sería poder aprender un modelo general del lenguaje y poder después adaptarlo con poco costo a cada una de las tareas. Y ahora vamos a contar un poquito de ese nuevo modelo, que es el que fue medio el estado del arte en los últimos 3, 4 años. Bueno, a partir de 2018 cambió un poco el paradigma de NLP, de cómo se ataca a cada uno de los problemas de clasificación, que nosotros vimos 2 nada más. Y la idea a partir de ese momento fue la siguiente. Entrenar una red neuronal, un modelo como precocinado de alguna manera sobre una tarea muy general que se suele llamar, por ejemplo, una de las tareas es modelo de lenguaje. Modelo de lenguaje es una tarea que consiste en aprender un modelo que me prediga cuál es la próxima palabra. Por ejemplo, si yo digo, el gato está debajo de la... Alguien va a decir, bueno, de la mesa, que es el ejemplo clásico que vemos, por ejemplo, cuando aprendemos inglés. Bueno, ese tipo de cosas, o por ejemplo, París es la capital de... Y alguien va a decir Francia. Bueno, ese tipo de cosas, entrenar un modelo que aprende una tarea como esa, suele generar redes neuronales que de alguna manera tengan un mejor entendimiento del lenguaje. Y la idea es entrenar una de estas redes neuronales muy grandes, por ejemplo, en Wikipedia, que aprende el lenguaje de Wikipedia, por ejemplo, de alguna manera, que se supone que es algo medio enciclopédico y en el cual está codificado un montón de conocimiento humano. Y luego agarrar esa red neuronal y quizás hacerle un pequeño cambiecito y decirle, che, ahora en vez de predecir la próxima palabra, quiero que predigas, por ejemplo, si estas 2 oraciones, una se infiere de la otra, que es la tarea que les comenté antes. O que me predigas la polaridad de esta oración, si es positivo, negativo o neutro. Así que este fue el paradigma que un poco cambió en 2018 con varios de estos modelos y es lo que se usa ahora. Y uno reutiliza casi la red entera para cada una de estas tareas, después la cambia, pero este entrenamiento se hace una sola vez y ahora vamos a comentar un poquito un poquito más de esto. Bueno, como les dije, las redes recurrentes tenían esos problemas que les dije, que son poco paralelizables, que para la GPU es un problema. Tiene un problema también de aprender dependencias de largo rango, que esto es un problema interesante en NLP para muchos problemas. Por ejemplo, para un problema que se llama correferencia, que es si hace un pronombre en un texto, a qué se está refiriendo, a qué persona o a qué sujeto se está refiriendo de todo nuestro texto que tenemos. Las redes recurrentes como que se van olvidando. Y uno también, si piensa en el modelo de lectura, cómo leemos nosotros, uno no lee secuencialmente. A veces volvés para atrás varias oraciones, a veces vas para adelante, volvés, no es lineal para atrás y para adelante nada más. Uno lee de izquierda a derecha, pero va muchas veces para atrás y para adelante. Y entonces, en 2017 se propuso un nuevo modelo, que no voy a entrar en detalles de esto, que se llama modelo Transformers. Lo voy a comentar nada más, que es importante, que es un modelo que está basado
elimina esta cuestión de la recurrencia, de depender solamente con el estado anterior para generar su nuevo estado, y está basado en algo que se llama autoatención, que es poder generar representaciones como combinaciones de todos los estados al mismo tiempo, de todos los demás. Acá esto es una idea un poquito de que la recurrencia, el estado se genera en base solamente al anterior, y acá el estado se va a generar en base al estado de esta palabra, de cat, pero va a usar los estados también anteriores de cada una de las otras palabras. Eso es un poco lo que generó este modelo de self-attention, y tiene dos ventajas rápidas que ve uno. Una es que elimina la recurrencia, y eso hace que se pueda calcular este estado independientemente de este y de este. Y eso genera que nuestras GPU, por ejemplo, los puedan entrenar. Y pueden entrenar modelos verdaderamente profundos, cosa que hasta entonces no podíamos. Bueno, esta es la clave de esto. Y bueno, el otro problema es que elimina ese problema de la dependencia de largo rango. Como ya ahora no importa en qué orden están las palabras, esto no voy a entrar en detalles, esto es una sutileza muy importante de este modelo. Puedo ver esta palabra mat, por ejemplo, va a ver cat más o menos en el mismo orden que ve de, por ejemplo. Así que estos modelos se usaron principalmente al principio para modelos de traducción automática y mejoraron la traducción brutalmente en el 2017. Y para 2018 vinieron varios modelos. El primero que vino fue, creo que GPT, y después vino este modelo de BERT, que dijeron, bueno, usamos esto para la misma tarea que les comenté antes, para entrenar un modelo de lenguaje muy general sobre Wikipedia. Y después, la capa de arriba, perdón, hablo cosas de redes neuronales, pero como que elimino la capita de arriba, que es la que me dice, che, ¿cuál es la próxima palabra? Y la convierto en un adaptador que ahora le digo, che, decime, por ejemplo, el sentimiento de esta oración. Lo entreno para, ¿cómo se llama? Otra tarea, por ejemplo, question answering, que les estaban comentando antes, para responder preguntas y respuestas. O para otras tareas, como por ejemplo ahora les voy a comentar, para detección de discriminación. Y la idea de esto es que ya tengo muchas de estas capas de transformers, que son este modelito de autoatención, que tenemos 12, 14, montones, 24 de estos apilados. Y uno lo va a entrenar primero sobre esa tarea, que es esta que les dije, de modelo de lenguaje. Acá hay una leve variación, que no quiero entrar en esto, que se llama modelo. En realidad no es predecir la próxima, sino que a veces puede ser una palabra en el medio. Por ejemplo, si yo le digo París es la de Francia. Alguien me va a decir, bueno, la palabra que falta es capital. Bueno, es ese modelo que se llama la tarea CLOSE, que es este modelo de lenguaje un poco cambiado. Y hay otra tarea también que hace, que esto es para entender un poco, para generar este conocimiento y entendimiento del lenguaje, y otra tarea que hace, que es esta de Next Sentence Prediction, que le da 2 oraciones de Wikipedia y les dice, por ejemplo, si una es la que sigue la otra o no tiene nada que ver. Por ejemplo, si yo tengo una palabra, algo que está hablando sobre París, y otra oración que quizás habla también de París o de Francia, uno diría, bueno, sí, tiene que ver. Ahora, si tengo una oración que habla de París y otra que habla de Messi o de fútbol, uno va a decir, y quizás de esto no tiene nada que ver. Y eso quizás es algún conocimiento que creería que la red puede aprender sobre la semántica del lenguaje. Bueno, este modelo que entraron en 2018 se llama BERT. El primero tiene 110 millones de parámetros. Si no recuerdo mal, el modelo más grande tenía, no me acuerdo ahora, Elmo, creo que era, el anterior a este, era basado con el STM, si era, creo que, no sé si la 10ª parte o algo así, o 30 millones, por ejemplo, y este lo hizo de 340. Fue algo, o sea, la cantidad de parámetros, que uno lo podría pensar como que son neuronas del cerebro que estamos agregando a ese modelo, aumentó brutalmente. Y esto lo entrenaron, bueno, creo que sobre Wikipedia y Common Crawl, que es un proyecto que baja páginas de internet y nada, genera el texto de eso que después lo consumió BERT. Bueno,
Este modelo, entonces, que yo les dije, lo entregamos sobre esa tarea general y después lo aplicamos para un montón de tareas. Después de la primera versión de BERT, salieron miles de versiones de BERT. Acá, por ejemplo, este BERT está entrenado solamente en inglés al principio. Después, a los mismos creadores de BERT se les ocurrió hacer un BERT multilingüal, que es, dijeron, bueno, che, en vez de usar solamente texto en inglés, pues usamos texto de todos los idiomas, los juntamos todos los Wikipedia y que aprenda. Bueno, resulta que ese modelo misteriosamente, y no se entiende bien por qué, aprendió bastante bien algunas representaciones semánticas en 104 idiomas. Posta, es una locura eso. Después hay un modelo llamado Roberta. El primero, como les dije, lo hizo Google. El segundo, de Roberta, lo hizo Facebook. Lo hizo entrenando, creo que en un día, usando 1000 tarjetas gráficas. Es como decimos acá, una guasada, ¿no? Es demasiados recursos que tienen para realizar estas cosas. Y ahora voy a comentar algo de esto. Bueno, después hay muchos otros modelitos. Este Roberta lo hicieron un modelo más grande todavía, creo que no me acuerdo cuántos millones de parámetros tiene, y cambiaron un poquito el entrenamiento. Por ejemplo, creo que sacaron una de las tareas esas que le dije de predecir la próxima oración. Después hay uno que está entrenado en vez de sobre Wikipedia, sobre tweets. Vamos a ver que eso tiene algún valor. Y después estaba Beto, que yo les sugiero que si venían acá y decían, che, ¿qué tengo que usar para mi tarea en español que quiero hacer? Cualquiera, usen Beto, que es BERT en español, y lo entrenó gente de la Universidad de Chile. Creo que entrenó José Cañete y Jorge Pérez, y no me acuerdo quién es más. Y nada, creo que es uno de los modelos más usados hoy en día de BERT. Y tiene algo de sentido, ¿no? Porque el español es bastante hablado, creo que en Internet. Es el tercer idioma. Así que, bueno, nada, hay millones de versiones de BERT que son cambios en entrenamientos, cambiando un poco la arquitectura de la red o cambiando los datos en los que los hago aprender. De una manera es como que le hago una comparación rara, es como que a alguien le enseñás a leer en Wikipedia, ese sería BERT, y por ejemplo, BERT Tweet es, bueno, enseñarle a leer pero leyendo Twitter. También va a aprender algunas porquerías, ¿no? Ahí, porque ya hay experiencia sobre eso. Bueno, entonces, como para resumir, y antes de que vayamos un poco a las aplicaciones, y espero les pueda mostrar algo de código, la nueva moda de NLP es hacer transfer learning. Quédense con, esta es quizás lo que se tiene que quedar de lo que acabo de contar. Alguien preentrena un modelo gigante, es como que le diga, che, que agarre un cerebro y le enseñe un montón de cosas, y eso tarda un montón y consume un montón de recursos, pero un montón de recursos. Y son estos modelos BERT, GPT-2 o 3, no sé si lo habrán probado o visto videos sobre BERT y GPT, son realmente brutales, es increíble las cosas que hacen. Hay otro también de Facebook, que no me acuerdo cómo se llama, que es Blenderbot, creo que es para chatear con esa persona, un chatbot, son increíbles. Pero esta tarea consume demasiados recursos. Es muy caro de hacer porque usás miles de GPUs o decenas de GPUs y nada, no todo el mundo tiene decenas de GPU. Una GPU, por ejemplo, no sé, en su momento cuando compramos una en el laboratorio donde yo trabajo, estaban $1000 y no todo el mundo tiene $1000 y no todos los laboratorios académicos tienen esa cantidad de plata. Y ahora está un poquito mejorando esto del preentrenamiento, pero salvo que seas Google, Facebook, OpenAI o la tengas muy clara, es muy difícil hacerlo esto. Y por ejemplo, acá anexé, esto no se sabe bien. Por ejemplo, entrenar GPT-2 se estima que costó alrededor de $45.000, un montón de plata. Y GPT-3 se estima $1 millón. Así que estamos hablando de mucha plata y no todo el mundo claramente tiene esa plata para gastar. Y lo que sí podemos hacer el resto de los mortales es agarrar ese modelo ya preentrenado y ajustarlo levemente para cada una de nuestras tareas. Por ejemplo, análisis de sentimientos, detección de discriminación, inferencia, question answering, que es eso de responder preguntas. Eso es mucho más rápido de hacer y es lo que vamos a hacer hoy. Ahora les voy a comentar un poquito, les voy a dar algún recurso para que aprendan un poco de esto. Así que esa es la nueva moda de NLP. Ya no entrenamos un modelo totalmente distinto para cada tarea, sino que agarramos algo que ya hizo alguien
y lo ajustamos levemente para nuestra tarea de clasificación o de generación de texto, que bueno, yo no comenté nada de este tema en esta charla. Así que bueno, eso es lo que, quédense esta idea. Bueno, entonces ahora, dicho esto, que les comenté ya un poco qué es lo que se hace hoy en día en NLP y demás, les quería contar un poquito. A mí me decir, che, bueno, todo muy lindo esto, Juan, ¿cómo hacemos algo con esto? Bueno, y acá, para que quizás algo sepa, yo uso algún scikit-learn o alguna cosa por el estilo, quizás le va a poder ser útil ver esto que les voy a contar, que es un poco por dónde aprender todas estas cuestiones, que yo creo que a muchos cientistas sociales y gente que quizás tiene algo de idea de datos le puede ser sumamente útil. Bueno, lo que realmente creo que popularizó esto, esto antes, una palabrita antes, hay varios frameworks para redes neuronales. El primero que salió es TensorFlow, que es un framework que sacó Google, que fue el primero. Hubo otros antes, pero fue como el primero que tuvo un impacto muy fuerte. Hay otros frameworks, uno por ejemplo se llama PyTorch, que se está usando cada vez más en la comunidad académica, ya creo que es el más usado para investigación y demás. Y encima de PyTorch, hace poco tiempo, hace 2 años más o menos, salió una librería de una empresa francesa, se llama Hugging Face, salió una librería que se llama Transformers, que es una librería que básicamente implementa todos estos modelos basados en esta arquitectura que les acabo de contar de Transformers y te permite usarlos de una manera súper fácil. Yo lo que les acabo de comentar no les conté los detalles, obviamente, que son bastante complejos y que yo no me pondría a implementarlos tampoco porque es muy difícil. Pero esta librería Transformers de Hugging Face te lo permite hacer recontra fácil. Quizás para alguien que tiene un poquito de conocimiento de redes neuronales o quizás sin conocimiento se puede llegar a hacer algo también. Y vamos a ver un pequeño ejemplo que se los comento acá. Bueno, ahí abrimos. Acá está no me deja copiar el código. Bueno, en ese link que tenemos acá vamos a entrar a una notebook. Que ahora, si quieren, les paso el link. Bueno, se me desconectó, así que se los voy a mostrar así, se los mando por el chat. No voy a comentar muchísimo el código, se los dejo ahí y después paso el link para que lo vean. Con Transformers realmente el entrenamiento es recontra fácil. Se puede, bueno, acá por ejemplo lo probamos con las Colab de Google, que nos permiten usar GPUs. Acá recuerden siempre, tienen que cambiar el tipo de ejecución a GPUs. Y, por ejemplo, esta librería lo que tiene, acá, bueno, acá esto es la instalación y demás, nos permite, junto a otra librería que es también de Hugging Face, que se llama Datasets, nos permite bajarnos un dataset, en vez de tener que conseguirlo nosotros, que suele ser súper difícil, nos permite bajar un dataset, bajarnos un modelo preentrenado de estos que dije, justo en este vamos a usar algo en inglés, así que vamos a usar BERT Base, y prácticamente con poquísimas líneas de código entrenar un modelo. Acá, por ejemplo, en estas líneas me bajo un modelo y un tokenizador, que el tokenizador es lo que me separa en palabras el texto. En realidad no son palabras, pero no quiero entrar en demasiados detalles. Nos lo baja en estas líneas, ¿sí? Después, si quieren, ejecútenlo. Nos bajamos el dataset de IMDb, que IMDb es una página, no sé si la conocen, de películas, uno donde pone reviews de películas, y son reviews positivas o negativas ¿cómo se llama?, de películas. Y este dataset, bueno, se usa mucho para análisis de sentimiento y un poco para ver los distintos modelos que también andan. Bueno, acá, con estas pocas líneas, se bajan el dataset. Acá yo en esto le puse poquísimo, de hecho le puse 1500 y 500, pero esto si quieren sáquenlo. Esto es para restringir el dataset para que tarde menos. Lo tokenizan, que es esto de partir en palabras, los convierten al input que les dije, que es convertirlo en números de alguna manera. Y después con estas pocas líneas de código, usando una nueva interfaz,
que antes era muy lío todo porque tenías que usar PyTorch y era sumamente engorroso tener que entrenarlo. Ahora con estas pocas líneas le dicen, bueno, entrenámelo tantos epochs, que son la cantidad de veces que gira por los datos, con algunos parámetros que uno quizás puede ignorarlos directamente, y con estas pocas líneas ya entrena un modelo. Esto es para entrenar un modelo ustedes mismos. Hugging Face también te permite tener modelos preentrenados. Por ejemplo, alguien ya entrenó un modelo de Sentiment Analysis y te lo permite usar. Con estas cosas se llama pipeline. Que, por ejemplo, le digo, bajame el pipeline de Sentiment Analysis y le digo, clasificámelo. Y con esto ya directamente dice, bueno, mira, esta cosa es wow, this is so cool. Me dice, bueno, esto es positivo. Y otra cosa que les quería comentar es que esta es una de las alternativas, pero seguro que a ustedes algo les debe interesar hacer en español, imagino. Bueno, desde el laboratorio en el que estoy hicimos una pequeña librería, que es un wrapper, está justo en este link ahí que estoy acá, esta es la notebook que estoy entrando acá, se llama PySentimiento, que hicimos un pequeño wrapper, significa que es una librería que usa esta librería de Hugging Face Transformers, y nos da modelos preentrenados en español, que a nosotros nos interesa un poco ver ese tema. Y acá, por ejemplo, con esto, me creo un Sentiment Analyzer y le digo en el lenguaje español. Y esto después lo puedo usar para, por ejemplo, predecir, no sé, la polaridad de un tweet. Y también tiene analizadores de otras cuestiones. Acá, por ejemplo, que gran jugador es Messi, me dice esto es positivo. Esto es pésimo, me dice esto es negativo. ¿Qué es esto? Me dice, bueno, esto es neutro. Y tiene otras funcionalidades que es hacer análisis de emociones. Que lo hicimos con un dataset bueno, todo esto lo hicimos con 2 datasets de una competencia que se llama Taller de Análisis de Sentimientos. Y bueno, acá uno le puede crear este analizador. Y por ejemplo, bueno, esto lo puse en inglés, pero también hay uno en español. Acá le puse que sea en. Y esto te dice, por ejemplo, esto es muy terrible. Y esto dice, bueno, la emoción, esto basado en un modelo psicológico de, creo que Ekman, que tiene 6 emociones. Esto me dice, bueno, esto es tristeza. Si pongo oh my god, por ejemplo, esto me dice, bueno, esto es sorpresa. Y ahí me dice, bueno, que es joy. Así que, bueno, nada, estos son modelos preentrenados en español que quizás a ustedes les sirven. Esto lo entrenamos y lo hicimos todo usando Hugging Face. Ahora volvemos para acá. Que te lo hace recontra fácil. Y era esto que les comentaba. Y lo usamos además con esto de Hugging Face que te permite además subirlos a la nube gratuitamente los modelos. Eso es fantástico, la verdad. Así que nada, si ustedes quieren aprender, si ya saben algo de datos, de inteligencia artificial y de NLP, y quieren aprender esto, les sugiero aprendan Transformers, que es hoy en día el estado del arte en NLP y permite hacer cosas avanzadísimas con poquísimas líneas de código. Y para terminar, esperemos en menos de 10 minutos, voy a comentar un poco qué es lo que hacemos en el laboratorio donde trabajo. Yo esto en realidad no es en el laboratorio, es en un grupo interdisciplinario de la UBA. Aprovecho para representar una parte que no dije al principio. Estamos trabajando en un grupo que se llama un PIUA+, que es un proyecto interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires, en el cual analizamos marginaciones sociales. Ahí trabajamos con sociólogos y sociólogas, con gente de derecho, con gente de varias disciplinas, y nosotros que somos computadores, licenciados en computación. Y un tema que nos interesó atacar es el tema de la detección de lenguaje discriminatorio en Twitter. Se suele llamar también lenguaje de odio, hate speech, tiene varias denominaciones. Y básicamente el problema es un problema de clasificación, que es detectar, dado un tweet, detectar si tiene contenido discriminatorio hacia una persona o un grupo de acuerdo a características protegidas, que pueden ser el género, la identidad sexual, la nacionalidad, pueden ser hasta las opiniones políticas, pero no, por ejemplo, hacia la profesión. No sé, no hay lenguaje discriminatorio hacia los programadores, por ejemplo, o hacia los sociólogos, creo. Pero bueno, es un tema que está muy en boga ahora, y particularmente porque hay problemas graves en este
sentido, bueno, habrán visto lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasó, por ejemplo, hace poco, no sé si leyeron de lo que pasó de la masacre del pueblo Rohingya en Myanmar durante el 2017, ya pasó hace un tiempo, pero hace poco creo que hubo no me acuerdo, si una comisión de la ONU o quién, que como que dijo, che, Facebook no hizo nada con esto. Había gente generando contenido en contra de una etnia, creo que son musulmanes allá en Myanmar. Se empezó a generar contenido sobre eso y se alentó una matanza. Y Facebook, de alguna manera, por omisión, colaboró con esto. Y bueno, este tema está que se puso de moda por algún interés no tan altruista de algunas corporaciones, pero hay algo que hay cierto interés académico y también industrial en atacar este programa. Y bueno, hay varios datasets de esto. Hay uno que se llama el de Heiteval, que es la primera competencia, creo que conocí de esto, que fue en CEMAL 2019. Nosotros participamos y ganamos, al menos en español. Hace poco también Facebook sacó una de Hateful Memes, no sé si la escucharon o vieron, que es detectar si un meme tiene contenido discriminatorio. Ya es muy fuerte, es muy difícil la tarea. Y está contenido ya, no es texto, sino una imagen. Así que, bueno, hay mucho interés en esto. Y nosotros, bueno, les comento rápidamente, armamos un dataset de hate speech, de lenguaje discriminatorio. Lo armamos por varias razones. Primero, porque los datasets que conocimos son, bueno, ahí en español, pero hay algunos que están en español de México, otros en español general, pero está mayormente dado por español ibérico de España. Y la idea, primero nos interesaba tener un dataset de la variedad dialectal rioplatense, que es la que se habla acá en Buenos Aires, un poco en Uruguay también, en Uruguay también. Por un lado nos interesaba ese análisis, por otro lado también nos interesa captar el fenómeno de la discriminación durante la pandemia. Hay estudios sobre esto, por ejemplo, de cómo aumentó la discriminación contra asiáticos. Hubo incluso eventos violentos contra ellos. Y otra hipótesis que nos interesaba analizar era ver si un comentario discriminatorio, la detección, puede ayudar a tener el contexto en el cual se tiene el mensaje. Por ejemplo, si es en el contexto de una nota periodística, no ver el comentario solo, sino ver la nota también y ver si un algoritmo puede aprender más teniendo esas dos cosas. La mayoría de los datasets que tenemos son comentarios sueltos. Bueno, acá comento rápidamente este dataset que lo vamos a presentar en breves, cuando terminemos de escribir el paper. Recolectamos notas y comentarios de 5 medios periodísticos argentinos. Habíamos recolectado en un momento también creo que de Chile, de España y demás, pero como, bueno, nuestro grupo de trabajo está todo radicado en Argentina, y íbamos a buscar anotadores de Argentina, gente que etiquete manualmente. Como iban a ser argentinos, como consideramos que la discriminación es un fenómeno muy cultural, muy de entender quizás las jergas más oscuras, donde está, como está expresado este lenguaje, dijimos, no, bueno, anotemos nada más de Argentina y, bueno, después eventualmente se anotarán en otros lugares. Bueno, y por ejemplo, no sé, tengo esta nota, que fue las que recolectamos, y por ejemplo tenemos una nota, que es, por ejemplo, coronavirus, China prohibió la cría de perros para consumo humano, y los comentarios ya son que HDMP, chinos DM, los dejan entrar en Argentina, yo los destierro. Acá otro, ¿por qué no se comen entre ellos? Así reducen la población. Este comentario, por ejemplo, si uno ve el comentario solo y no le mostrasen la noticia, no se daría cuenta de qué está hablando y no se daría cuenta que es un tuit discriminatorio, está llamando a que se coman entre sí la gente que vive en China. Bueno, acá bomba atómica China, hay algunos que dicen bomba atómica Asia, dicen bomba atómica. Bueno, eso también es discriminatorio porque llama a tomar algún tipo de represalia. Bueno, entonces contratamos 6 anotadores que hicieron el trabajo de anotación de para cada comentario de estos, ver si es discriminatorio. Segundo, marcar el tipo de discriminación que hay atrás. Perdón por el ruido, tengo una avenida atrás. El tipo de discriminación que hay, que puede ser contra las mujeres, por raza, LGBTI, etc.
Y finalmente se llama a tomar algún tipo de represalia violenta o no violenta contra esas personas. Bueno, de esto que bajamos, tenemos ya alrededor un dataset de 1.200 notas, o sea, 1.200 de estas. Este es el tweet, por ejemplo, de La Nación, que es un medio argentino, y tenemos cerca de 30.000 comentarios anotados, que esto lo anotaron varias veces los anotadores para ver un poco, tener un poco de redundancia, y hay cerca de 8.000 discriminatorios, que sería casi uno de los datasets más grandes en español de esto. Así que bueno, este es el contexto y como les decía, estos son los comentarios. Y finalmente, esto que les comenté recién, hicimos varios modelos para ver cómo, si un algoritmo de inteligencia artificial puede detectar un poco la discriminación. Hicimos un modelo primero no contextualizado, que es el modelo que tiene el comentario solo, es decir, que esto, por ejemplo, acá no vería este contexto de China prohibió la cría de perros para consumo humano, vería el comentario nada más. Y en base a eso, primero decir si es discriminatorio o no discriminatorio, y después un modelo contextualizado en el cual reciba el par de la nota, en este caso el tweet coronavirus, China prohibió la cría de perros para consumo humano, y reciba también el comentario, por ejemplo ¿por qué no se comen entre ellos así reducen la población? Y la pregunta era, un poco la hipótesis de trabajo, era el contexto, ¿nos va a ayudar a que el algoritmo se dé cuenta si ese comentario es discriminatorio o no? Bueno, esa era la primera tarea. Hicimos otra tarea que también sea, le damos el comentario y también quizás el contexto, y le pedimos además, quiero que me digas también qué tipo de discriminación hay, si es contra la mujer, si es contra la comunidad LGBTI, si es racista, si ataca por política, etc. Tenemos 8 categorías ahí que, bueno, pues si quieren les comento. Entonces, acá entregamos otro modelo BERT, que lo usamos acá, BERT, usamos el BERT en español, que entregó la gente de la Universidad de Chile. Y finalmente acá, no voy a explicar mucho sobre métricas, pero bueno, la idea es que una vez que entrega un modelo, lo testea sobre un conjunto sobre el cual no lo entrenó al resto del algoritmo y usa alguna métrica que puede ser, por ejemplo, precisión, recall, F1, que son numeritos entre 0 y 1 mayormente, y nos dicen donde 0 anda muy mal y 1 anda muy bien, ver cómo ese numerito nos comparan los distintos modelos. Vimos que para la tarea de detección, en todos los casos, por ejemplo, el BERT que consume el título y además el comentario, este es el primero, es el que no tiene contexto, el segundo es el que tiene el contexto del título y el tercero es el que tiene el comentario, el título de la nota, que es el tweet, y además tiene el cuerpo de la noticia. Bueno, vimos que entrenar el modelo con el contexto pareciera ayudar a mejorar la clasificación de los modelos. Esto de acá son los numeritos. Esto, en este caso, lo mejora por 3 puntos de F1, que no es una mejora para tirar cohetes, pero mejora. Y es una mejora significativa estadísticamente, lo testeamos. Y bueno, lo único es que parece que, hoy estaba discutiéndolo con mis directores, usar el título y el cuerpo de la noticia no pareciera mejorar mucho, las dos cosas. Solamente con el título quizás ya alcanzó, con el tweet. Eso un poco quizás tiene algo que ver con, por ejemplo, los tuiteros que suelen comentar no leyendo la noticia. No sé si vieron muchas veces los que están en Twitter que la gente no dice nada, bueno, no leíste la noticia y comenta usualmente sin nada más que eso. Pareciera que al menos para esto, o nuestro modelo no sabe aprovechar bien el poder leer la noticia o no lo necesita. Falta un poco de análisis sobre esto. Y finalmente, para la categorización, ahí sí era de esperar, usar el contexto ayuda a decir qué tipo de discriminación es. Si es, por ejemplo, racismo, si es contra el LGBTI, o varias de esas, una buena combinación de esas. El problema es que, como no siempre tenemos el contexto. Eso es algo para tener en cuenta. Bueno, así que nada, con esto ya vamos cerrando. Este es el problema que estamos atacando ahora ¿cómo se llama? En el laboratorio, con gente también, que les dije, un equipo multidisciplinario. Y un poco para ir cerrando esta charla, esto, bueno, yo les comenté un poco mi área de investigación, pero la idea es comentarles un poco más todo lo de NLP. Las conclusiones son más sobre este tema. Nada, ahora en los últimos años sí se está haciendo verdaderamente,
transfer learning, que es usar un modelo preentrenado sobre otra tarea muy grande y adaptarlo para una tarea nuestra. Y hoy en día, los modelos estos que comenté, basados en transformers, ya son medio el estado del arte en el EP. Ya uno, si tiene que afrontar una tarea, debería pensar si no tiene que atacar con algún tipo de transformers y con un modelo que ya alguien haya entrenado. Bueno, eso que les dije, suele andar bastante bien con pocos datos, no es necesario tener un dataset gigante, pero tiene un problema que es también de medio de democratización de la inteligencia artificial, es que son extremadamente caros de preentrenar. Y una vez querría preentrenar un modelo, por ejemplo, si nosotros en español es un lenguaje muy usado y en muchos países, pero quizás si dicen, por ejemplo, no sé, Kosovo, que es un lenguaje, debe ser una variante de una lengua eslava, es muy probable que no haya modelos entrenados de kosovar o recientemente alguien lo haya podido entrenar. Y es un problema eso, porque dependés mucho de que alguna corporación entrene tu modelo. Y ni que hablar, por ejemplo, no sé, yo por ejemplo en guaraní, que es una lengua que se habla en el norte de Argentina y en Paraguay y en otros países, yo no sé si hay un modelo entrenado de BERT en guaraní, por ejemplo, y a alguien le interesaría tener ese modelo. Y finalmente, lo último, si quieren hacer un problema de clasificación de textos, hoy en día usen BERT y Hugging Face Transformers. Eso es mi consejo para esto. Y bueno, acá en las diapos, que ahora si quieren les paso de nuevo el link de las diapositivas, les dejo algunos recursos, por ejemplo, Illustrator Transformers, si quieren entender un poquito más de Transformers, ver una notebook de cómo entrenar el modelo de Transformers, que es esta, creo que, no sé si está el link bien, quizás después lo tenga que cambiar. Y bueno, finalmente esta notebook que vimos también de Python 500. Así que, bueno, nada, acá, perdón, también un seminario de BERT, de uno de los creadores, que está bastante bueno. Así que, nada más, muchas gracias. Y bueno, no sé si abrimos ahora el micrófono. Muchas gracias, Juan. Te pasaste. Sí, pues abramos el micrófono por si alguien quiere hacer alguna pregunta y aprovechar que está Juan acá presente. Así que, si alguien quiere hacer alguna pregunta, que active el micrófono. Hola, ¿qué tal? Hablas con Freddy, ¿se escucha? Sí, se escucha. Me gustaría hacerte una pregunta con respecto al GTP2 y GTP3. No sé si has tenido la oportunidad de trabajar con los tokens y si nos puedes contar un poquito de eso. Lo usé muy poco, la verdad. Lo usé más que nada testeándolo y no lo usé para ninguna tarea en concreto. No sé qué querías que comente de esto. ¿Querés cuente algo general de GPT-2? Principalmente yo estaba buscando un poquito de información con respecto al GTP3, que se supone que está en modo privado con OpenAI, y quería saber si tenías como acceso a ese, sobre todo. Sí, yo la verdad que tengo acceso ahora, pero no lo usé nunca porque estoy ahora escribiendo mi tesis doctoral y no quiero hacer más diversiones que no sean escribir mi tesis ahora. Pero creo que vos podés pedir a OpenAI, que es la empresa que creó GPT-3, que es también una más de Elon Musk. Creo que podés pedir acceso y eventualmente en algún momento te lo dan. Yo no sé si me lo dieron también porque tengo un mail institucional, que soy de una universidad. No sé bien si es así. Pero a ver, dicho esto, GPT-3 es recontra súper grande. Creo que debe haber algún modelo preentrenado más chiquito. Pero lo que sí se puede usar es GPT-2. GPT-2 te lo podés bajar y usarlo en Google Colab, por ejemplo, que obviamente no es tan potente como GPT-3, pero para algunas tareas puede servirte. Bueno, acá Vale, escribieron... gracias. Perdón si no respondí mucho más. Perdón, acá me preguntan, ¿se puede usar PLN para usar de audio a texto? Bueno, esa es una tarea no de PLN, es más bien de procesamiento del habla, que es Speech Processing, que es otro área. Y eso que estás comentando es una tarea que se llama ASR, Automatic Speech Recognition. Hay modelos que trabajan esto, usan cosas de PLN. Jorge Sepúlveda, que está preguntando esto. Y creo que de hecho Hugging Face de Transformers tiene algún modelo basado en Transformers para esta tarea, pero no estoy seguro.
Pero bueno, es una tarea de habla, no de LP, de NLP, concretamente. Acá alguien me pregunta, ¿qué recomiendas para análisis de texto de reclamos o solicitudes que se les hace a las empresas o instituciones públicas? Bueno, eso depende, toda esta pregunta de qué recomendamos para hacer esta tarea. Primero hay que ver qué es lo que se quiere hacer con eso. Por ejemplo, yo no sé qué tipo de análisis quieren hacer de las solicitudes, pero podrían usar alguno de los, por ejemplo, no sé, se me ocurre, uno quiere, por ejemplo, buscar las entidades que nombrás, que nombran más en los reclamos. Bueno, hay librerías que ya están preentrenadas para hacer reconocimiento de entidades. Hay una que se llama Spacey, que ahora si quieren lo escribo. Pero después hay cosas, si vos querés hacer una tarea mucho más específica, quizás necesitas armar tu propio dataset. Y ahí es un poquito más complejo el asunto. Pero bueno, hay cosas preentrenadas que te pueden servir, Daniel. Acá Gorky pregunta, ¿es posible tener la grabación de la actividad? Sí, creo que lo van a subir. Perdón, ahí está. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Si quieren abrir el micrófono. Yo creo que compartir. Si quieren pueden abrir su micrófono y hacer alguna otra pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta desde la total ignorancia? ¿Me escuchas? Te escucho, Oscar. Cuando usas este tipo de tecnologías o de técnicas para generar una función que sea capaz de leer o clasificar, después es posible volver atrás e identificar cuáles son las variables que el modelo usa para la clasificación. Uy, qué buena pregunta, Oscar. Es una pregunta sumamente no trivial. Acá, Oscar, lo que me está preguntando es, básicamente me está preguntando, che, yo le meto ese texto, por ejemplo, volvemos para atrás. Voy a ver si tengo algún ejemplo. Esto. ¿Por qué no se comen entre ellos así reducen la población? Por ejemplo, imagínense que tengo mi algoritmo que me dice, che, perdón que uso che tanto, soy argentino. ¿Por qué no se comen entre ellos así reducen la población? Y eso lo usa con el contexto de esta nota, coronavirus, bla, bla, bla. Acá Oscar me está preguntando, ¿me puedo saber de alguna manera qué está usando el modelo para, por ejemplo, predecir que es discriminatorio? Eso me estás preguntando, ¿no, Oscar? ¿Entendí bien? Sí, exactamente. Bueno, esa pregunta es recontra difícil y es un problema grave que tienen las redes neuronales. Las redes neuronales suelen ser muy, muy oscuras en el sentido de que es muy difícil entender qué están haciendo adentro. Muy difícil. Hay técnicas, por ejemplo, este es complejo, pero quizás, por ejemplo, este ejemplo que dice que HMP chinos de M. Por ejemplo, hay técnicas, por ejemplo, hay una que se llama Lime y otra que se llama, ay, no me sale el nombre ahora, es muy famosa, que te pueden decir, che, acá está mirando esta palabra y esta. Por ejemplo, acá diría chinos de mierda, perdón por la expresión. Esa sería la oración que va a decir, che, esto es lo que termina haciendo que sea discriminatorio. Y quizás ve esto también de China. Pero es muy complejo. Por ejemplo, ¿por qué no se comen entre ellos? Quizás es más complejo lo que está haciendo, si es que lo entiende. Y es un problema grave y se discute y hay conferencias o seminarios, mucho trabajo sobre eso, se llama interpretabilidad. Es un problema complejo de atacar de las redes neuronales. Perdón, sigo con las próximas preguntas. No sé si espero que haber respondido a tu pregunta, Oscar. Acá dice, gracias Juan, muy buena tu charla. ¿Crees que los desafíos que tu equipo ha encontrado respecto al uso del lenguaje, errores gramaticales, contextualización, serán superados o es difícil determinar cuándo ese desafío será superado? ¿Crees que esos desafíos impactan o pueden impactar en procesos judiciales sobre violación o afectación a derechos? Bueno, la última pregunta sobre cómo puede afectar a violación de derechos, afectación de derechos, es difícil determinar. Yo la verdad que ahí... Perdón, yo no soy sociólogo, no soy un hombre que diseña políticas de Estado, quizás mi interés no es tanto en ese, pero la idea de este tipo de técnicas es que puedan ayudar
frente a la enorme cantidad de texto que se genera, de contenido, que este tipo de herramientas puedan ayudar a detectar algunos focos de detección de discriminación y esta vulneración de derechos. Dicho esto después pasa a un plano que es de que alguien tome algún tipo de decisión política que lamentablemente muchas veces está supeditado a lo que quieran hacer las empresas. Si las empresas no quieren dar de baja estos tweets, bueno, es un problema también eso. Así que nada, es medio complejo eso y no me quiero meter porque yo no soy ni abogado ni sociólogo, no trabajo en el Estado y me cuesta un poco definir estas cuestiones. Pero bueno, la idea es armar una herramienta que pueda ayudar a tomar esas decisiones. ¿Qué librerías que recomendaste sirven para análisis en otras redes además de Twitter? Bueno, técnicamente se puede entrenar, podrías entrenar, usar esas librerías que ya están entrenadas sobre Twitter, por ejemplo, en Reddit. Quizás el problema es que las expresiones cambian en Reddit, por ejemplo, por decir otra, o Instagram, y quizás ahí necesitas algún otro tipo de librería. Yo creería que a priori usaría las que ya están entrenadas en Twitter, por ejemplo, esta que entrené yo de País Sentimiento, pero puede que cambien algunas cosas y quizás no funcione tan bien. En ese caso deberías necesitar armarte otra librería. La verdad es que también no hay muchas librerías preentrenadas de este tema, y probablemente lo que pasa es que las empresas se las amarrocan ellos para venderlas con alguna API, y bueno, es un negocio también. Bueno, ¿por qué el F1 de categorización fue el mejor que el de detección? Y porque quizás es un problema más fácil, ¿no? Perdón, acá me están preguntando de categorización. Es una vez que ya sé que es un mensaje discriminatorio, tratar de encontrar qué tipo de categorías tiene. Me parece que es un problema un poco más fácil que el otro. Y de hecho hay más acuerdo entre los anotadores, eso si quieren después lo llamamos más complejo. Hay más acuerdo sobre este punto que sobre el anterior entre los anotadores humanos, de hecho. Así que, nada, eso. ¿Te has encontrado con sesgos en los modelos preentrenados al momento de utilizarlos? Bueno, eso sí, están llenos de sesgos los modelos. Si entrenás un modelo en Twitter, una vez agarré Beto y hice un fine tuning sobre datos de Twitter y vos ponés, por ejemplo, uno fácil, los musulmanes son, y te completa con terroristas. Y eso es un sesgo horrible que aprende de los datos y lamentablemente son las cosas que aprende los lenguajes. Bueno, también ese es otro tema de investigación que está a full, el tema de sacarle sesgos a los modelos preentrenados. ¿Los sets de entrenamiento de estos modelos contienen emojis? No, es un problema eso. Pero los nuestros sí. El que hicimos nosotros tiene emojis. Los otros no, me parece no todos tienen emojis. Es un problema también eso. La librería que hicimos, esa País Sentimiento, por ejemplo, a ver si volvemos para acá. Lo que hicimos fue, que es algo que se hace muy comúnmente, perdón, me perdí, acá, este emoji te lo convierte a texto y con eso te lo clasifica. Y eso es otra forma de ver, de clasificar el texto. Pero bueno. Así que bueno. No sé si tiene alguna otra duda. Sí, yo tengo una duda. Con respecto a al contexto y a los etiquetados, ¿se puede como avanzar o entrenar un modelo sin la posibilidad de etiquetar los datos? Estoy pensando, por ejemplo, en aplicar esta técnica en entrevistas donde la gente ocupa un lenguaje, por así decirlo, mucho más coloquial o con una jerga muy específica. Bueno, o sea, vos lo que querés es usarlo para, como decimos en NLP, lo querés usar para otro dominio. Por ejemplo, vos tenés un dato entrenado en Twitter y, por ejemplo, lo querés usar para, no sé, no conozco el dominio que querés usar, pero, por ejemplo, no sé, por decir algo muy, muy burdo, no sé, comentarios en Amazon, por ejemplo, por decir un ejemplo medio. Claro, donde no tengo un dataset previo. Bueno, esa respuesta es súper compleja de responder.
La respuesta es no siempre. Depende el dominio, depende qué tan grande sea el cambio de dominio de donde entrenaste tus datos a donde lo estás analizando. En primer lugar, lo que deberías hacer como mínimo es ver, casi siempre para medir, primero uno lo puede medir subjetivamente, ¿no? Agarrás el modelo preentrenado en otro, por ejemplo, el que hicimos nosotros en Twitter y lo usás sobre otro dominio. Podrías ver subjetivamente qué tan bien anda, y para darte una idea de eso. Si querés después una métrica de eso, sí necesitarías etiquetar, aunque sea un conjunto chiquito de datos, y ver efectivamente si están dando bien o qué tan bien anda. Y si considerás que claramente no funciona bien, quizás la única solución sea entrenar datos, que como siempre, etiquetar un dataset que es complejo, costoso, y toma tiempo y es muy frustrante también. No es nada fácil etiquetar un dataset. Tiene muchas etapas recontra difíciles. Por ejemplo, esto que les comenté recién de acá, recolectamos notas, comentarios de estos medios. Solamente eso que dije recolectar fue un lío. Tardamos un montón en hacer eso. Es muy difícil y nos costó mucho decidir qué datos etiquetábamos y cuáles no. Tenés que hacer la recolección, curación de los datos y es problemático, pero bueno. Obviamente lo primero que intentaría sería usar algo que ya esté preentrenado. Ok, vale, gracias. Solo una cosa sobre lo que dijiste sobre la interpretación, partiendo de la base que estamos utilizando matrices, vectores, desde ese punto de partida, ¿no estaría como un poco truncada la interpretación? ¿Qué tanta posibilidad de interpretación hay con estas técnicas? Porque por lo que entiendo estamos enunciando código y no interpretando símbolos, que son de naturalezas distintas. Bueno, es una buena pregunta. Claramente creo que no la puedo, sinceramente creo que no la puedo contestar, que es básicamente la pregunta que me estaba haciendo, es los límites que tiene un poco estas técnicas, ¿no? Porque de alguna manera uno está pensando en cómo la cognición humana la podemos codificar con redes neuronales. Y bueno, es una buena pregunta y creo que no estoy capacitado para responderla. Así que perdón, pero no la voy a responder. No, muchas gracias. Perdón, bueno, no sé si alguien más. Vamos a entrar por redes sociales. Podrían aprender potencialmente las idiosincrasias de los usuarios y reconocer cuando el mismo usuario tiene más de una cuenta, incluso identificar textos fuera de la red. Bueno, eso es otro problema. Nosotros no usamos para este dataset, por ejemplo, no usamos información del usuario. Por ejemplo, imagínense que el usuario se llame, uso a veces expresiones que no me representan, pero imagínense que se llame odio a los chinos. Bueno, uno ya lee cualquier cosa que vas a leer, ya sabes que esa persona va probablemente a generar contenido odioso. Pero nosotros ese tipo de información no lo usamos. Y es otro problema que tenés, que es detección de autoría, es otro problema y hay gente que lo trata. Yo la verdad no tengo ni idea de ese problema, pero es un problema, no sé, de detección de estilos y demás, que se usa para forense, para, por ejemplo, ver si, no sé, alguien en la Deep Web, 2 personas son la misma. Es un tema complejo, pero bueno, la verdad que no sé mucho de eso. Acá Diego Alchele dice: hola, últimamente me he puesto a revisar los vocab TXT de los modelos en español. Me he encontrado con palabras que no existen o difícilmente estén, como XXTIJ. Bueno, acá lo que me está diciendo Diego, esto es un detalle muy técnico de Transformers. Transformers y todos estos modelos se terminan generando listas de palabras. Y lo digo entre muchas palabras, en realidad hacen algo más complejo que uno pensaría como si fueran morfemas o sílabas. Y efectivamente, por cómo están entrenados, te generan a veces de Wikipedia, arman palabras muy bizarras. Ese que comentaste vos, Diego, no sé si es de Beto o de cuál, que lo viste, o de Bert.
Y bueno, la verdad que uno hace algunas cuestiones para que mejoren eso. Por ejemplo, filtrás palabras que aparecen 2 veces nada más o 3, te quedas con las que aparecen más veces. Y bueno, y ahí cruzás los dedos y rezás que ande bien. No vi muchas más cosas que se implementen con eso. Esto mejoró igual muchísimo en los últimos años, porque esto que dije de que usan morfemas o sílabas, antes usaba la palabra completa, en el medio hubo otras. Por ejemplo, eso que les dije al principio de Word2Vec, es un vector para cada palabra. Pero, por ejemplo, rey y reyes o reina tienen un morfema probablemente base, y que quizás uno le podría asignar un significado a eso, y antes no lo hacían eso. Esto mejoró muchísimo en los últimos tiempos, en los cuales se analiza y se generan representaciones intermedias para cachitos más chicos de la palabra. Así que nada, eso sí se mejoró. ¿Cómo funcionan los hashtags en reemplazo de un etiquetado manual? Acá Calus lo que me está preguntando es, che, imagínate que me armo un dataset en vez de usar etiquetadores, que sean gente que les pagamos y que hacen el etiquetado manualmente, usar los hashtags. Bueno, ese tipo de datasets se llaman generar dataset con eso. Es un dataset débilmente supervisado. Generamos datos, por ejemplo, imagínense, se me ocurre rápido, un ejemplo. Acá hace poco en Argentina estuvo, bueno, y allá ustedes tuvieron el debate sobre la Constitución quizás, y en base a los hashtags podríamos ver, intentar clasificar si está a favor de la nueva Constitución o no, por ejemplo. Acá, por ejemplo, en Argentina, una vez recolectamos datos de eso, no los llegamos a analizar, pero ver, por ejemplo, el debate sobre el aborto. En base a los distintos hashtags, uno podría generar textos en base a obtener textos que están a favor del aborto, por ejemplo, de la sanción de la ley del aborto, y otros que están en contra. Para algunos dominios puede que sirva eso. Es una supervisión débil y es una buena señal para algunos problemas, que puede ser, por ejemplo, más opinion mining o algo por el estilo, pero no sé si para todos, porque es para parece su conjunto de problemas muy elemental que tiene ese hashtag que expresa una opinión a favor de algo y otro que expresa el en contra, por ejemplo. No sé si para todos, pero bueno, es una técnica que se usa. Bueno, no sé si hay alguna duda o comentario. Si alguien quiere hacer algún comentario, también es bienvenido. Bueno, creo que no hay más dudas. Juan. No, parece que no. Parece que no. Oye, nuevamente agradecerte por la clase. Estuvo muy buena. Ojalá poder repetir algo similar muy pronto. Y suerte ahí en tu tesis de doctorado. Muchas gracias a todos y todas por venir. Y nada, bueno, les repito, si alguien tiene alguna duda, me quiere preguntar algo, acá dejo mi contacto de mail, Twitter. Y bueno, de nuevo, gracias a la gente de Estación Las Tardes que me invitó. Así que nada, eso. De nuevo, muchas gracias. Gracias, Juan. Recordarles que esta grabación la vamos a subir yo creo que mañana a nuestro canal de YouTube para que la puedan ver nuevamente y compartir. Perfecto. Muchas gracias a todos. Gracias, Juan. Nos vemos. Gracias, chao, nos vemos.